Hoy vamos a ver el presente perfecto en inglés en 3 pasos sencillos y claros. En el primero vamos a ver cómo se forman frases en presente perfecto con los adverbios just, ever, never, already, yet, since y for. En el segundo os voy a poner a prueba con ejercicios prácticos dándoos tiempo para contestar. Y en el tercero vamos a ver expresiones útiles que vais a poder utilizar en el día a día. Al final del vídeo os dejaré un resumen con lo más importante visto hoy para que podáis hacer pantallazo y utilizarlo siempre que queráis. Si os ha sido útil el vídeo, dejadme un comentario abajo o simplemente un emoji para ayudarme a posicionar el vídeo y que nos encuentre más gente. Yo soy Simon y esto es Inglés de 3 en 3. ¡Let's go! El presente perfecto se forma con el verbo have o has si es tercera persona, he, she o it, más el verbo en tercera columna si es un verbo irregular. Y si es un verbo regular, simplemente le vamos a añadir una e y una d. Para que esto lo entendáis de una manera mucho más fácil, os lo voy a explicar con los adverbios temporales just, ever, never, already, yet, since and for. Id a por una lista de verbos irregulares porque la vamos a necesitar. Just significa que acaba de ocurrir algo. Persona, have o has, si es tercera persona. Just, aquí en medio, verbo en tercera columna y complementos. Sonia acaba de llegar a casa. Sonia es tercera persona, en vez de have vamos a utilizar has. Sonia has just, y ahora llegar es arrive. En este caso, arrive es un verbo regular. Acordaros lo que os comenté en el vídeo de los pasados simples, que para saber si un verbo es regular o irregular, simplemente tenemos que ir a la lista de verbos irregulares y si no está en esa lista, normalmente será un verbo regular. En este caso, arrive no está en la lista, es un verbo regular y entonces le añadimos una e y una d. Arrived. Y para finalizar, los complementos, home. Sonia has just arrived home. Eva se usa para preguntas y significa si habéis hecho algo alguna vez en vuestra vida. Como es pregunta, empezamos con el have o el has, luego la persona, Eva, luego el verbo en tercera columna si es un verbo irregular, o más una ed si es un verbo regular, y luego los complementos. ¿Has comido alguna vez mantequilla danesa? Has comido, que es you, have you ever, comer, eat, sí que está en la lista de verbos irregulares, eat, ate, eaten, la tercera columna es eaten, complementos, mantequilla danesa, Danish butter. Have you ever eaten Danish butter? Never se utiliza para decir que nunca en vuestra vida habéis hecho algo. Persona, have o has, never, verbo en tercera columna si es un verbo irregular, o añadir una ed si es un verbo regular, y complementos. Nunca he volado en avión. Persona, I. Añadimos el have. Never, volar es fly, verbo irregular, como podréis comprobar en la lista de verbos irregulares. Fly, flew, flown, tercera columna, flown. I have never flown, complementos, by plane. Ahora seguimos con already y yet, que son pareja de baile. Already significa que ya hemos hecho algo. Y yet significa lo contrario, que aún no hemos hecho algo, pero que tenemos la intención de hacerlo. Y lo que tenemos que fijarnos es que como aún no hemos hecho algo, las frases con yet van a ser negativas. Prestar mucha atención porque las estructuras de already y yet son completamente distintas. Para already tenemos persona, have o has, already, más verbo en tercera columna si es un verbo irregular o añadirle una ed si es un verbo regular, más complementos. Fiona ya ha hecho su cama. Persona, Fiona, have o has, como Fiona es tercera persona que es she, vamos a utilizar has, already, hacer la cama, ojo, no es do the bed, es make the bed. Make es un verbo irregular, vamos a la lista, make, made, made, tercera columna made, Fiona has already made her bed. En cambio, la estructura de las frases con yet es persona, have o has en negativa, que es have not o has not, contraídas, que es mucho mejor, haven't or hasn't, entonces, persona, haven't or hasn't, verbo en tercera columna, si es un verbo irregular, o más ed si es un verbo regular, complementos, y al final de la frase vamos a colocar el yet. Aún no hemos hablado con Alfred. Persona, nosotros, we have not, haven't, verbo en tercera columna, hablar, que es speak, speak, spoke, spoken, we haven't spoken to Alfred yet. Como os he dicho, el yet al final de la frase. Para acabar tenemos since y for, que significa desde cuándo hemos hecho algo. La diferencia es que since nos va a indicar desde qué momento del pasado hemos hecho esta cosa y for nos va a indicar la cantidad de tiempo
que llevamos haciendo esta cosa. Es muy importante que os acordáis de esto y que os fijéis mucho. Después de since tiene que ir un momento en el pasado. Por ejemplo, podría ser desde el año pasado, since last year. Desde ayer, since yesterday. Desde que nací, since I was born. Y for siempre va acompañado de una cantidad de tiempo. Cantidad de años, cantidad de horas, cantidad de días. Por ejemplo, for 6 months, for 10 minutes, for all my life. Because all my life es toda mi vida y al fin y al cabo toda mi vida son unos cuantos años y es una cantidad de tiempo. La estructura de since es persona, have o has, verbo en tercera columna, si es un verbo regular, o más ed si es un verbo regular, más complementos seguidos de since y luego el momento en el pasado al que nos vamos a referir. Si es con for, es exactamente igual que la de since, es decir, persona, have o has, verbo en tercera columna de verbo irregular, o más ed si es un verbo regular, en vez de since, for, y luego la cantidad de tiempo que llevamos haciendo algo. Han vivido aquí desde el 2008. Primero la persona, ellos, luego el have, luego buscamos el verbo que es vivir, en inglés es live, vemos que no está en la lista de verbos irregulares, se le añade ed, live, they have lived here, since, y ahora el momento en que empezaron a vivir aquí, que es el 2008, since 2008. Susan ha trabajado aquí 3 años. Susan has. Trabajar, work, no está en la lista de verbos irregulares, es un verbo regular, worked. Acordaros, acabado en ed, aunque se pronuncie distinto. Ahora utilizamos el for y tenemos que ver la cantidad de tiempo. 3 años, 3 years. Susan has worked here for 3 years. Os voy a explicar también que si utilizamos since y for en negativa, la idea es completamente distinta. Si la utilizamos en negativa, significa la última vez que hemos hecho algo. No he nadado en la playa desde el verano pasado. Persona, I, negativa, haven't, nadar, swim, lista de verbos irregulares, sí que está, swim, swam, swam. Mirar que el pasado y el past participle, es decir, la segunda columna y la tercera columna se pronuncian igual, pero se escriben distinto. I haven't swam at the beach. Ahora va el since y ahora el momento es el verano pasado. Since last summer. Fijaros, porque normalmente cometemos el error de meter el de antes de last summer. Since the last summer, porque solemos traducir, y esto está mal. Es simplemente I haven't swum at the beach since last summer. O la frase Conrad no ha visto a su madre hace 2 semanas. Persona Conrad, negativa hasn't, tercera persona. Conrad hasn't, el verbo ver, sí que es un verbo irregular. Sí, so, seen, tercera columna seen. Conrad hasn't seen his mother. Ahora utilizamos el for y necesitamos una cantidad de tiempo. For 2 weeks. Después de haber visto todo esto, es hora de que lo pongamos en práctica en nuestra parte número 2. Ahora os voy a pedir que me digáis o que me escribáis las siguientes frases. Preguntadme si he comido alguna vez en mi vida Christmas pudding. Christmas pudding es un postre típico británico que se come en Navidad. Los ingleses dicen que el Christmas pudding o lo amas o lo odias. Cuando tenemos una frase así, lo primero que tenemos que hacer es ver qué adverbio tenemos que utilizar. Como queréis preguntarme si lo he hecho alguna vez en mi vida, tenemos que gastar eva. Have, has, persona, eva, verbo en tercera columna y complementos. El verbo es eat, es un verbo regular, eat, ate, eaten. Entonces la respuesta sería, have you ever eaten Christmas pudding? Yes, I have, and I don't like it. Decidme ahora que Paula ya ha pagado el recibo. Ya. El adverbio que vamos a buscar es already. Persona, have o has, already, verbo en tercera columna, complementos. Pagar, pay, verbo irregular, pay, paid, paid. Paula has already paid the bills. Decidme que vuestro hermano acaba de sentarse en el sofá. Adverbio correcto, acaba de hacer algo es just. Persona, have or has, just, verbo en tercera columna, complementos. Sentarse, buscamos la lista. Verbo irregular, sit, sat, sat. My brother has just sat on the sofa. Decidme que tocáis el piano desde los 8 años. Desde un momento en el pasado. Since. Persona, have or has, verbo en tercera columna, complementos, since, momento específico en el pasado. Play no está en la lista, es un verbo regular, se le añade ed. I have played the piano since I was 8 years old. I was 8 years old es un momento en el pasado, desde que yo tenía esos 8 años. Emma nunca ha robado nada. Nunca. Never.
Persona, have o has, never, verbo en tercera columna, complementos, robar, steal. Buscamos la lista, verbo irregular, steal, stole, stolen. Emma has never stolen anything. Robert aún no ha dicho la verdad. Aún no ha hecho algo es yet. Sabemos que es negativa. Persona, haven't or hasn't. Verbo en tercera columna, complementos, yet al final de la frase. Decir es tell. Verbo irregular, tell, told, told. Robert hasn't told the truth yet. Y para acabar, no he visto una peli desde hace 5 meses. Es la última vez que hice algo. Since o for en negativa. Y como es 5 meses, que es una cantidad de tiempo, vamos a gastar for. Persona, have o has en negativo. Verbo en tercera columna, complementos, for, cantidad de tiempo. El verbo es watch, es un verbo regular, se le añade de I haven't watched a film at the cinema for 5 months. Y ahora vamos a la parte 3 con expresiones útiles. Una buena excusa por no haber hecho algo aún es I have just got home, acabo de llegar a casa. Tenemos una conversación íntima con un amigo o una amiga. Have you ever fallen for someone? ¿Te has enamorado alguna vez? Y hablando de viajes, I have never been abroad. Nunca he estado en el extranjero. Demasiado tarde, amigo. That ship has already sailed. Y lo que te queda por ver aún. You haven't seen anything yet. Lo conozco desde siempre. I have known him for donkey's years. Y si algo es lo mejor de lo mejor, the best thing since sliced bread. A continuación os dejo un resumen de lo más importante visto hoy para que podáis hacer pantallazo y utilizarlo siempre que queráis. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, sois unos verdaderos cracks, espero que el vídeo os haya sido de utilidad, haced el favor de suscribiros y compartir el vídeo. ¡Chao, pescado! Muchísimas gracias. El presente.